fiscal Carolina Martínez, a quien por supuesto le agradecemos antes que nada mucho la posibilidad de conversar. Buenas tardes, ¿cómo está, doctora? Buenas tardes, Marta, Lucas y a toda la audiencia. Un gusto saludarles. Buenas tardes, doctora. Bueno, queremos conversar un poquitito aquí con Marta sobre esta apelación que presentó respecto al arresto domiciliario que fue concedido a un pastor que está procesado por abuso sexual en niños. En este caso, la resolución fue dictada por la jueza Norma Salomón. Queríamos conversar un poco sobre eso, doctora, y saber los argumentos y bueno, cómo considera también este fallo de la magistrada Salomón. Sí, teniendo en cuenta que nuestro código prevé la posibilidad de impugnar una resolución dictada por el juzgado y en representación de la víctima, teniendo en cuenta que la fiscalía asume ese rol de representar a la víctima, presenté la apelación y dentro del marco de esa apelación lo que fundamento es el cumplimiento del artículo 20 de la Constitución Nacional, que se realice un control de constitucionalidad comparando el artículo 238 con el artículo 20 de la Constitución Nacional. Resulta que es cierto lo que dice la jueza, que el artículo 238 establece ciertas limitaciones a la prisión preventiva, Sí. y entre ellos es la edad del autor. Sin embargo, cuando existe colisión de derechos, se tiene que recurrir a un control de constitucionalidad de las normas. Y es así que el artículo 20, que está por encima del artículo 238 del Código Penal, señala que uno de los objetos de la privación de libertad es la protección de la sociedad. Y eso justamente es lo que yo fundamento en mi apelación y solicito al tribunal que revea esa decisión y decrete la prisión preventiva del imputado. Ahora, doctora, para comentar un poco el caso, a ver, nos decías, este señor en su momento ya tuvo una medida similar, pero él violó su arresto e incluso aprovechándose de esa situación, cometió un hecho similar, pero ya con una niña de 11 años. Sí, es así mismo y es uno de los fundamentos también la reiteración y la necesidad de proteger a los menores que acuden a esa iglesia, puesto que el mismo ya con arresto domiciliario, aparte de violar el arresto, volvió a cometer otro hecho punible de la misma naturaleza. Entonces, otro de los fundamentos del pedido de apelación es justamente, y se invoca el interés superior del niño, el principio del interés superior del niño que debe primar por encima de cualquier otro dispositivo normativo. Marta. No, estaba tratando de identificar concretamente incluso algunos detalles del caso, pero bueno, son los fundamentos y ya lo describía. Entonces la fiscal en realidad no tengo tantas dudas, porque lo que queríamos era precisamente conocer los fundamentos de su decisión, ¿verdad? Doctora, esto relacionado al artículo de la Constitución, nos decía el artículo 20, ¿verdad? Para corregir, bueno, llegué a anotar. El 20 de 20 la es Constitución Nacional. el que habla del objeto de las penas sería, ¿verdad? Así mismo, sí, señor. Él tiene ya una condena impuesta, doctora. Él no tiene condena aún, teniendo en cuenta que estamos en una etapa preparatoria. Estamos en una etapa investigativa. No obstante, para hacer la interpretación, lo que se tiene en cuenta es la privación de libertad de una persona, que se equipara a una sanción. Entonces, esa es la invocación que realiza el Ministerio Público en su carácter también de representante de la sociedad. Si dejamos libre a este ciudadano, la prognosis nos indica que él va a seguir cometiendo este tipo de hechos, porque ya teniendo una medida restrictiva de libertad, que es el arresto domiciliario, continuó cometiendo con otra víctima ya hechos de igual clase. Entonces, eso nos indica que es un peligro para la sociedad, es un peligro para los menores. Estamos también solicitando la realización de estudios psiquiátricos para el mismo,
para determinar su patología. Entonces, eso es lo que obliga al Ministerio Público a plantear la apelación. Ahora bien, ya el tribunal, queda a manos del tribunal y de los órganos jurisdiccionales tomar una decisión respecto a esa situación. Claro, ahora respecto a lo que nos mencionaste, doctora, del control de constitucionalidad, ¿esto lo tendría que hacer directamente la Cámara de Apelación o lo podría elevar a la Sala Constitucional de la Corte? Teniendo en cuenta que la cuestión está sometido al tribunal, el tribunal es el que debe de resolver. Es más, el control de constitucionalidad es un deber de todos los operadores de justicia, ya sea de primera instancia, ya sea del Ministerio Público inclusive, también de los miembros del tribunal. Este control, esa verificación de que existe o no colisión de derechos entre lo que establece la norma constitucional y algún dispositivo normativo, se argumenta en el decisorio. Entonces, es un deber de todos los operadores de justicia realizar este control. Ahora, lo que surge también o sale para debatir, un tema que se puede hablar extensamente, doctora, es lo que establece justamente ese artículo del Código Penal que está ahora mismo siendo cuestionado por el Ministerio Público, en este caso particular, ¿verdad? Porque, a ver, me imagino que no es el único caso en el cual una persona está procesada y por la cuestión de la edad no se le puede decretar una medida como lo es la prisión preventiva. Eso muchas veces podemos decir se constituye en un obstáculo, doctora, para tener correctamente sometido al proceso a la persona. Efectivamente es así, varias causas donde se presentan circunstancias o obstáculos de esta naturaleza, siempre obligan al Ministerio Público a representar a la sociedad y pedir el reexamen de las decisiones judiciales. Me tocó otras causas también de abuso, donde el victimario le vuelve a hostigar a la misma víctima, que se le establece cerca del domicilio su arresto domiciliario. Entonces, en la generalidad de los casos, planteamos la apelación a los efectos de un reexamen. Claro, ahora, este artículo en particular, doctora, consulto, ¿hay ya alguna postura sentada sobre algún fallo de la Cámara de Apelación o incluso de la propia Corte en casos similares, que recuerdes por lo menos? Voy a caer en error de precisión si te digo que sí. Recuerdo que en una oportunidad uno de los tribunales había revocado parcialmente en una causa en la cual yo había solicitado y dispuso la detención del sujeto, ordenar la detención justamente porque vivía cerca, volvió a hostigar a la víctima. Ahora, posteriormente, si decretó la prisión o no, ya no puedo precisarte porque no recuerdo con tantas causas, pero sería irresponsable decirte. Siempre se mide el grado de peligrosidad que constituye a las víctimas los agresores, y en este caso para esta fiscalía hay un estado de peligrosidad, puesto que es reiterativo, uno. Segundo, su posición como pastor, que él aprovecha para eso, para cometer los hechos punibles. Ahora, respecto al caso en sí, estamos hablando de un pastor de 71 años, ¿ya tiene similares antecedentes o al menos denuncias por hechos similares, doctora, o esta sería la única causa, o estas dos en realidad serían las únicas? Tiene otra causa penal, tiene él otra causa penal. ¿Cuántas tiene en total? Imputado. Registrado tiene con esta segunda 2 causas. Ajá. Así mismo. Por este dentro caso, de la misma jurisdicción. A la misma jurisdicción, ¿verdad? Ahora, respecto al hecho que ocurrió contra esta niña de 11 años, ¿en esa situación ya se ha presentado una nueva imputación o aún no, doctora? En cuanto a la primera niña, ya se presentó imputación. Sí. Eso fue anterior a este segundo hecho en el cual yo intervine, que también presentamos imputaciones. Es decir, él cuenta con 2 imputaciones, con diferentes víctimas, ambas menores, pero de diferentes edades. Tengo entendido que la otra menor
tiene una edad un poquito más elevada que la niña de la presente causa, que tiene apenas 11 años. Y bueno, ahora queda entonces en manos de la Cámara de Apelaciones definir si el mismo queda o no con esa medida que le otorgó la jueza de garantías. Entonces, doctora, ¿verdad? Él cumple arresto domiciliario en su propio domicilio, me imagino, ¿verdad? Tengo entendido que sí, porque está dentro de la ciudad de Capiatá. Ujú. Es otro de los fundamentos también que obligó a esta fiscalía, porque dejarlo cumplir arrestos dentro del mismo entorno donde se encuentra la víctima, también es someterle a revictimización a la víctima, Claro. es someterle a un peligro, eso implica la posibilidad de que continúen los hechos. Entonces todo esto hay que evaluar y vamos a estar a las resultas de lo que el tribunal resuelva. Perfecto, doctora. En este caso, Tribunal de Apelación de Central, ¿verdad? Del área central, Central. así mismo. Perfecto. Bueno, doctora, te agradecemos mucho por este contacto y por los datos y por supuesto que vamos a estar atentos también nosotros acá desde PDS a lo que vaya a resolver eventualmente el Tribunal de Apelación de Central. Muchas gracias por el tiempo, doctora. A las órdenes de ustedes cuando gusten. Usted está escuchando PDS. La fiscal Carolina Martínez, hablando acerca de este caso muy comentado en la opinión pública, porque por supuesto es para hacerlo también y ha provocado la indignación. Indignar más que nada, es claro. indignante. Porque Lucas, imagínate, ¿qué dice el ya tenía un 238 proceso. del Código Procesal Acá Penal? tengo Estoy buscando justamente a y mano. eso necesito dice, ampliar, por favor. Artículo 238 del Código Procesal Penal. Limitaciones. No se podrá decretar la prisión preventiva de las personas mayores de 70 años, de las mujeres en los últimos meses de embarazo, de las madres durante la lactancia de sus hijos o de las personas afectadas por una enfermedad grave y terminal debidamente comprobada. En estos casos, si es imprescindible alguna medida cautelar de carácter personal, se decretará el arresto domiciliario. O sea, es claro bastante claro. al establecer que si tenés 70 años, estás en un proceso, no pueden decretarte la prisión preventiva. Y es lo que argumentó la jueza Norma Salomón, jueza de Capiatá, para poder otorgarle otra vez el arresto domiciliario a este pastor. Y por ese lado, obviamente, se entiende el fallo de la magistrada y es totalmente entendible también la posición de la fiscalía, pero sí genera mucha roncha,